Bienvenidos a un nuevo capítulo de Saludables, el videopodcast donde hablamos de alimentación, de ejercicio y de mentalidad para llevar una vida con más energía y bienestar. Yo soy Susana Ollero, coach y periodista, y hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy necesario porque muchas veces lo vivimos en silencio. Se trata del dolor crónico y lo vamos a abordar con una fisioterapeuta y osteópata que lleva muchos años tratando a pacientes con todo tipo de dolores y además desde una perspectiva integrativa. Ella es Marta Aloy. Bienvenida, Marta, a este video podcast. Muchas gracias. Bueno, Marta, para empezar sobre todo a diferenciar los tipos de dolores, porque yo creo que muchas veces sentimos un dolor y pensamos, esto es un dolor agudo, esto es un dolor crónico, esto es un dolor que se me pasará, esto es un dolor que me tengo que tratar, tengo que ir al médico, o que voy a preguntarle a mi vecina cómo se me quita, ¿no? ¿Qué realmente es un dolor crónico y cómo diferenciarlo de otro tipo de dolores o dolencias? Vale, pues a ver, digamos que un dolor agudo es el que viene detrás de una lesión, ¿vale? De un traumatismo, que tiene una causa clara, que es momentáneo y ese dolor, digamos que lo que hace es parar, te cuidas, te recuperas y ya estás bien y el dolor desaparece, ¿vale? Un dolor crónico es el dolor que generalmente se alarga durante más de 3 o 6 meses, ¿vale? A pesar de que el tejido ya se haya recuperado, es como que nuestro cuerpo no puede apagar esa señal de encendido del dolor. Y bueno, está relacionado con el sistema nervioso, ¿vale? Que el sistema nervioso es como el gran centro de control y de comunicación del cuerpo, ¿vale? Y digamos que es el sistema que recibe información de todo, o sea, tanto de lo que pasa dentro de nosotros como de lo que pasa fuera de nosotros. Y es el que se encarga de interpretar esa información y de ver cómo se responde ante ella para mantenernos con vida. Entonces, en un dolor crónico se queda como un poco hipervigilante. Es como que todo es una amenaza, todo es un dolor sin haberlo. Entonces, ¿cuándo tenemos que ir al médico o que ir a un especialista cuando empezamos a sospechar que ese dolor agudo de, oye, pues me he caído, me he dado un golpe, pero no se me quita? Han pasado ya 3, 6 meses. Claro, a lo mejor nosotros no sabemos calcular, ¿no?, cuántos meses tienen que pasar para que se considere ya un dolor crónico, pero sí. ¿Cuándo deberíamos ir a un especialista y decir, mira, hasta aquí, esto ya sospecho de que es algo más grave, ¿no? A ver, yo considero que siempre que haya una sintomatología que nos esté limitando la vida, que nos esté limitando la funcionalidad, que ya no nos sea cómodo hacer nuestro día a día, se debería de buscar ayuda. ¿Y qué pasa cuando nos hacemos pruebas, ¿no? Que vas al médico, te hacen analíticas, te hacen radiografías, te hacen, ¿no?, cualquier tipo de prueba diagnóstica y sale todo perfecto? Oye, pero yo sigo con mi dolor. ¿Qué está pasando ahí? Vale, ahí es complicado porque sí que es verdad que en estos casos hay que explicarle muy bien al paciente, hay que validar su sintomatología, su dolor, porque ese dolor existe, aunque las pruebas hayan salido perfectas. Y hay que ser cuidadoso, es complicado, porque ¿cómo le dices a alguien que no tiene nada si siente dolor cada día o no es funcional en su vida? Entonces, pues hay que explicarle desde la calma que las pruebas hayan salido bien es una buena noticia, porque eso quiere decir que se han descartado unas lesiones estructurales más graves, pero que aunque no se haya visto nada, sí que puede haber algo que esté alterando la funcionalidad de un tejido y que por eso tengamos dolor. Y también relacionado con el sistema nervioso, que he explicado antes, que no estaría funcionando como toca, estaría en modo de alerta. ¿Y por qué el sistema nervioso se queda en modo alerta? Claro, porque luego la siguiente pregunta que te haré es cómo lo apagamos, ¿no? Sí. Pero ¿por qué el sistema nervioso como que se desregula y no nos hace caso y se queda todo el rato como ahí pendiente de saltar, ¿no? Vale, pues a ver, esto influiría en varios factores, o sea, no es solo un factor, sino que serían muchos y suelen estar muy relacionadas con nuestros hábitos de vida. O sea, si no tenemos un buen descanso, si no estamos recuperando, pero porque al final el cuerpo se recupera durmiendo.
Entonces, si no estamos recuperando bien, si vivimos en una vida como las que llevamos todos hoy en día, de estrés constante, de prisas, de tengo que llegar a hacerlo todo, de tengo que hacer deporte, tengo que estar con la familia y tengo que trabajar y tengo que estar pendiente de la compra, tengo que hacer comidas, tengo que... Entonces, el estrés también nos mantendría como en un modo de alerta. Y, a ver, pues apagarlo. Apagarlo es muy poco a poco, cambiando hábitos. Habría que mirar muchas cositas. Vale, vamos luego a entrar en los hábitos uno a uno, ¿no? Uh-huh. En el sueño que tú decías, el estrés. Pero, ¿y cuándo vas al médico y te dicen, no, es que está en tu cabeza, ¿no? Uh-huh. O sea, no te acuerdes del dolor, no le hagas caso, ya verás, ¿no? O sea, sí. ¿Qué papel juega también ahí el cerebro, nuestra mente, a la hora de apagar el sistema nervioso o de que el dolor se apacigüe un poco o incluso desaparezca, ¿eh? No lo sé. A ver, ahí es complicado porque cuando se hace esa afirmación, tú lo que haces es que le estás quitando la validación a un paciente del dolor que tiene y el dolor que padece, y es que es algo real. O sea, por mucho que no haya una lesión estructural grave, ahí hay un dolor. Entonces, no es que esté en su cabeza, es que no está funcionando bien. Uh-huh. Entonces, su sistema nervioso, como hemos dicho. Entonces, pues esto que hablaremos después, que hay que cambiar ciertas cosas para reeducar a ese sistema nervioso a que está fuera de peligro y no tiene que estar constantemente activo. ¿Y hay algunas cosas que haga la gente que tiene dolor crónico? Yo, pues a mí me duele mucho la cabeza, tengo migraña todos los días, ¿no? Uh-huh. O tengo un dolor muy punzante en la rodilla, o no puedo manejar bien el brazo derecho, ¿no? Y siempre hay un dolor ahí latente. ¿Hay algunas cosas que las personas hagamos para intentar mejorarlo, pero que sin embargo nuestra buena voluntad no es suficiente y acabamos empeorándolo? A ver, sí. Hay bastantes cosas, ¿vale? Una de ellas es dejar de moverse, ¿vale? Dejar de moverse por miedo al dolor, por miedo a pensar que vas a estar peor. Luego después, otra de las cosas sería también la autoexigencia. Pues a pesar de estar así, voy a pasar de todo, voy a no hacer caso a mi cuerpo y voy a seguir con mi vida. Y si sigo con mi día a día y haciendo lo que siempre hago, pues el dolor se me pasará, que no suele ser así. Y luego también algo que no está nada bien, pero que suele pasarle a mucha gente, es la frustración directamente, que es que eso sí que es horrible porque es que ya no hay solución, ya voy a estar con dolor para siempre y ya me quedo así. Y cuando llegamos a esa frustración es como ya no hay nada más que hacer. ¿Qué le recomendarías al paciente? A ver, pues ahí es cuando entramos nosotros explicando que hay que tomarse las cosas con calma, que el paciente forma una parte muy activa del tratamiento, porque antes tampoco lo he dicho, pero una de las cosas que nos pasan y nos hacen llegar a este punto es que hoy en día hay una visión muy farmacocentrista y buscamos una pastilla que nos lo solucione todo y no hacer nada. Entonces, hay que entender que cuando esto nos pasa, o sea, cuando tenemos alguna dolencia, somos una parte activa del tratamiento y tenemos que hacer cosas. Y una pastilla no nos va a solucionar la vida, pero ni de medicación ni de suplementación. Porque algo que me encuentro ahora mucho en consulta también es gente que se suplementa y dice, bueno, como no hay efectos secundarios, voy a tomarme 200 pastillas. Claro, a ver, con la suplementación también hay que ver qué necesitas y por qué lo estás tomando. Y aparte de suplementarse, pues hay que cambiar de hábitos. O sea, yo no me puedo ir a dormir todos los días a las 3 de la mañana viendo la tele y tomar melatonina para dormir mejor. Uh-huh. Vamos a empezar por el sueño. ¿Cuáles serían los hábitos o cuál es el hábito de descanso más recomendable para una persona que vive con dolor? A ver, pues el hábito de sueño más recomendable en general sería irte más o menos todos los días a dormir a la misma hora y intentar levantarte misma hora, intentar cenar de forma ligera 2 horas antes de irte a dormir, más o menos, porque hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo después de cenar hace la digestión. Entonces, si nos vamos a dormir haciendo una digestión muy pesada, nuestras fuerzas, nuestra energía se van a ir en hacer esa digestión y no se van a ir en recuperar nuestro tejido, reparar.
Entonces, eso sería otra. Y intentar reducir también las pantallas y luces muy fuertes antes de irnos a dormir, como para promover ya un estado de calma, y no es llegar a la cama, cerrar los ojos y ya estamos durmiendo. Nuestro cuerpo tiene que pasar por un proceso de calma antes de irnos a dormir. O sea, que lo que aplica para cualquier persona que viva sin dolor, si vives con dolor, todavía más, ¿no? O sea, exacto. Es una higiene del sueño la que estamos escuchando en los últimos años, ¿no? Pero que al final es también la más recomendable. Sí. Bien, pues vamos al estrés. Vivimos todo el día corriendo, tenemos que hacer en nuestro listado de agenda un montón de tareas diarias que nos ponemos más de las que podemos a lo mejor realizar, vivimos con prisa, estamos comiendo y a la vez estamos trabajando. ¿Cómo afecta esto también al dolor crónico, a esas personas que tienen ese dolor en modo alerta constante? ¿Y qué le recomendarías a uno de tus pacientes si llega en ese modo alerta, estresado y con ansiedad todo el día, ¿no? Vale, pues a ver, realmente cuando tenemos un sistema nervioso sensibilizado, ¿vale? Nuestro cuerpo no diferencia una amenaza física de una amenaza emocional. Entonces, si no podemos parar, si estamos en esa sensación, vamos a decir que es como que nuestro cuerpo está corriendo peligro y que en cualquier momento va a pasar algo que no vamos a poder controlar, que es una amenaza. Entonces, ante eso, a ver, no se trata de cambiarlo todo ya, ¿vale? Hay que ser algo realistas. Porque si no nos vamos a estresar todavía Exacto. más. Si tenemos listado de tienes que cambiar esto y esto, ¿no? Todavía más estrés. Sí. Entonces, en esto, algo que yo suelo recomendar es, así para empezar, que todos los días se dediquen 5 minutos a hacer una respiración profunda, que ya no es solo respirar, sino que es que esos 5 minutos implican parar. Implican no estar pensando, implican estar pendientes de su propio cuerpo. Y bueno, pues es un comienzo. Es un comienzo asequible. Mira, hay algo que recomiendo a mis clientes, que como también soy coach de hábitos, pues siempre digo, pega esos 5 minutos, ¿no? Esos 5 minutos de relajación, que también recomiendo, a una rutina, a un hábito que tú ya tengas, porque muchas veces introducir un nuevo hábito es complicado, ¿no? Es muy difícil. ¿Cómo hacerle hueco en la agenda? Y a lo mejor lo haces 1 o 2 días y luego al tercero se te olvida, al cuarto te frustras, al quinto, bueno, ya, total, he fallado de nuevo, voy a empezar de cero. Entonces, pegar yo creo que esos 5 minutos a un hábito que tú ya tengas, que es hacer ejercicio, hacer la comida, recoger a tus niños pues 5 minutos antes en el coche, ¿no? Pegar yo creo que funciona muy bien. Sí, es una muy buena idea porque es muy difícil implementar un hábito nuevo. Oye, y en el movimiento, eso que decías, una de las cosas que peor hacemos es no mover, ¿no? Si me duele el brazo, pues no lo muevo, ¿no? Si me duele el cuello, pues no lo muevo. ¿Cómo tú aconsejas o qué tipo de movimiento aconsejas a tus pacientes para empezar a movilizar esa zona que es la que les duele, ¿no? No sé si con movimientos muy suaves, si con yoga, si con empezar a caminar. ¿Por dónde empezarías tú? A ver, yo sí que es cierto que algo que suelo recomendar, bueno, vamos a decir que es que cuando dejas de moverte se promueve la idea de fragilidad sobre tu cuerpo. Y también es cierto que te vuelves menos capaz, o sea, tu fuerza baja, entonces hay una menor energía, nos va costando más cada vez. Yo algo que suelo recomendar, no recomiendo un ejercicio en sí, o sea, no voy a recomendar natación o haz pilates o demás. Me suele gustar más hablar con el paciente y explicarle que prefiero que haga movimiento que le guste. O sea, no quiero que entre como una obligación, como algo que no nos gusta hacer, como un rollo, algo que nos haga estar a disgusto. Entonces, realmente el movimiento es el que cada persona quiera hacer, ¿vale? Sea boxeo, sea escalada, sea pilates, sea yoga, sea lo que sea, pero algo con lo que disfrutes y algo con lo que no estés parado. Ahora, sí que es cierto que cuando hay mucho miedo al movimiento, recomiendo, bueno, el ejercicio de fuerza, también hay que decir que siempre es fantástico, ¿vale? O sea, el ejercicio de fuerza es medicina.
¿Por qué es medicina, Marta? Pues a ver, porque realmente el ejercicio de fuerza lo que nos hace es que podamos movernos mejor, que podamos soportar más carga, que tengamos más energía, que no nos fatiguemos. Al final, en nuestro día a día, por mucho que no hagas nada, solo con estar de pie ya estás aguantándote, ¿vale? Entonces, cuando esa musculatura está fuerte para mantener eso, es un gran progreso. Y bueno, pues si da mucho miedo, pues un ejercicio de fuerza adaptado, empezar con poquito peso, ir subiendo, acompasarlo con la respiración para hacerlo de una manera correcta. Claro, porque yo no sé qué tipo de casuísticas a ti te llegan a tu clínica, de qué tipo de pacientes, con qué tipo de dolores crónicos, porque no sé si también con esos malos hábitos que hemos ido adquiriendo, tanto de alimentación como de peor descanso con las pantallas, como de movernos un poquito menos, más sedentarismo, ¿no? No sé si cada vez ves más número de casos de personas con dolores que se cronifican y que llegan a tus manos. A ver, el dolor crónico es algo que siempre ha estado, la verdad. O sea, yo creo que ahora cada vez vemos más, pero porque la gente también está más concienciada a la hora de cuidarse. O sea, antes, y pues igual una persona con dolor, también es verdad que hay mucha resignación, hay gente que cuando tiene un dolor crónico se queda en su casa, no sale, no se lo trata, es como que asume que ya es para siempre y ya está. Pero sí que es cierto que cada vez se ve más y yo diría que lo que veo mucho últimamente son dolores crónicos que están muy relacionados con componentes emocionales y a nivel de estrés, pero es que es eso que hablábamos antes, que yo creo que cada día vivimos más estresados y nos autoexigimos más. Claro, la alimentación, porque estábamos hablando de hábitos, el descanso, el estrés, el movimiento, el ejercicio de fuerza y la alimentación, ¿cómo influye también a la hora de mejorar o empeorar ese dolor crónico que tenemos siempre? A ver, pues la alimentación también es un factor muy importante, ¿vale? Y realmente aquí yo las pautas que suelo recomendar es seguir sobre todo una alimentación antiinflamatoria, porque sí que es cierto que es que va un poco todo ligado con todo. Que como bien estábamos hablando, si llevamos mucho estrés, no tenemos tiempo para hacernos la comida, nos compramos cualquier cosa que ya venga hecha, ¿vale? Entonces, realmente lo que deberíamos hacer con la alimentación es comer comida de verdad, no comida ya hecha, no procesados, ¿vale? Dejar a un lado pues azúcares, alcohol, harinas refinadas y comer más proteína, más verdura, más grasas saludables. O sea, no te puedes imaginar, yo que tengo una rodilla tocada, porque me caí, me hice una bursitis, cuando como azúcar, al día siguiente me duele la rodilla. O sea, sí. es acción-reacción, directo, ¿eh? O sea, ¿cómo nos influye? Genera muchísima inflamación, pero muchísima inflamación. Está claro también que no es solo la alimentación, ¿vale? Es un contexto global, pero está muy relacionada. Entonces, no sé, para hacer como una recapitulación de todo, ¿no? Lo que nos has contado. ¿Qué plan le pondrías tú a alguno de tus pacientes que le podrías decir, mira, a partir de mañana puedes seguir este plan con estos 3 hábitos, con estas 3 pilares, 3 claves durante X semanas y vamos viendo si mejoras? A ver, pues es que es difícil elegir solo 3, pero yo sí que es verdad que suelo recomendar alimentación, ¿vale? Sí que es cierto que siempre hablamos de hacer pequeños cambios y no grandes cambios, porque es lo que hemos dicho antes, que no queremos frustrar y generar un estrés porque hay que hacerlo todo perfecto. No se trata de hacerlo perfecto, sino que se trata de sostener a nuestro sistema nervioso. Entonces, sobre todo, fomentar una alimentación antiinflamatoria, pues comer más carne, más pescado, más verduras, o sea, más proteína en general. No comer procesados, no comer bollería industrial, no comer galletas, ¿vale? No beber alcohol, no beber alcohol cada día. Y luego también recomendaría mucho el tema del sueño, del descanso, porque también es algo que veo como que cada vez a la gente le cuesta más y le es más complicado. Y luego también el movimiento. O sea, el movimiento es vida, el movimiento es súper importante y hacer algo de deporte, sea lo que sea. O sea, y sí que es verdad que algo que yo suelo decir mucho es que hay mucha gente que cuando lee
hablas de movimiento, enseguida te dice, vale, pues saldré a caminar o bajaré a la compra caminando. Y es de, a ver, vale, o sea, está bien, mucho mejor eso que estar en el sofá sentado, pero sí que es cierto que caminar es insuficiente, depende de la edad que tengas, ¿vale? Entonces, está muy bien caminar, pero también hay que complementarlo con otro tipo de ejercicio. Y siempre estamos hablando de ejercicio que sea compatible con el dolor. A ver, Exacto. si te duele el brazo derecho no te vas a poner a subir una pesa de 20 kilos, ¿no? Exacto. Siempre que sea compatible y siempre va a haber alguno. Ahí siempre hay una máxima que es que no irrites. O sea, sí que es verdad que algún ejercicio puede llegar a ser molesto, pero tendríamos que evitar la molestia y el dolor. Pero la idea es no irritar el tejido. Y entonces a lo largo de las semanas, con tratamiento evidentemente de especialistas, ¿no? Como tú, ¿ese dolor crónico puede desaparecer? Sí, sí que puede desaparecer. Ahora también digo que, como hemos hablado antes, el paciente es una parte muy activa, no todo el mundo quiere. De hecho, hay una frase que me ha costado aprenderla, pero yo al principio también como terapeuta me frustraba un montón, que es que no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado, ¿vale? O sea, yo por mucho que lo ponga todo de mi parte en una sesión, bueno, en una y en todas, hay ciertas cosas que yo no voy a poder solucionar sola. Y luego, aparte de eso, también hay que transmitir calma y paciencia, en el sentido de que, igual que ese dolor crónico no se ha instaurado de un día para otro, no va a desaparecer de un día para otro. Entonces hay que aguantar también esos momentos, hay que ir reforzando, viendo qué cambios positivos están habiendo, y hay que entender que no va a desaparecer de repente, sino que va a ir desapareciendo paulatinamente. Pues a mí se me parece el mayor caballo de batalla. O sea, porque vivimos en una sociedad donde lo queremos todo ya. Sí. Entonces, si nos duele algo, me tomo la pastilla y que se me quite, ¿no? ¿Cómo voy a estar durante semanas haciendo cositas poquito a poco para a lo mejor ver un 10% de mejora, ¿no? ¿Cómo luchas contra la impaciencia de los pacientes? Pues eso es un tema complicado, la verdad. O sea, es muy difícil, es validar, sostener y bueno, pues sí que es verdad que hay gente que lo consigue y súper bien, pero hay gente que se pierde por el camino, pero porque al final es más fácil hacer lo que siempre has hecho y vivir en la frustración, por mucho que quieras estar bien, que hacer cambios y esforzarte. Claro, muchas personas me imagino que dirán, bueno, pues a lo mejor Marta no ha conseguido en 4 semanas, que es lo que yo me había hecho, ¿no? Mis expectativas, sí. Pues cambio de profesional y empiezo desde cero y claro, así, sin una continuidad, ¿no? en el tiempo, pues no das la oportunidad a tu cuerpo de que vaya mejorando, ¿no? Sí, eso al final lo que hace es generar más frustración. O sea, vas de un profesional a otro, sientes como que nadie te soluciona lo que te está pasando y sientes que ese dolor está ahí para siempre, que se va a quedar, que no va a desaparecer y bueno, pues eso al final va de mal en peor. Hasta que no cambias el chip y decides que eres una parte activa, no va a cambiar. Pues a mí me gustaría abordar también algo que haces que me gusta mucho dentro de tus técnicas, que es el tratamiento visceral, ¿no? Uh-huh. Que lo combinas también o que aparte del dolor crónico también es una estrategia, ¿no? Que utilizas en tu clínica. ¿Qué es el tratamiento visceral? Cuéntanos, Marta. A ver, pues el tratamiento visceral es el tratamiento de las vísceras, ¿no? De los órganos internos. ¿Y qué es lo que pasa? Este tratamiento se explica, no es nada agresivo ni es algo que tenga por qué ser doloroso, ¿vale? O sea, se trata sobre todo de relajar tejidos, se hace con terapia manual. Y sí que es cierto que esto se explica porque digamos que una víscera puede tener una patología o una disfunción, ¿vale? Las vísceras, los órganos, están en nuestro cuerpo, ¿vale? Y a esos órganos llegan nervios, esos nervios también van a otros tejidos de nuestro cuerpo. Luego, aparte, esas vísceras también están ahí sostenidas por un tejido, ¿vale? Que también se insertan en diferentes puntos de nuestro cuerpo. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando esas vísceras tienen tensión, tienen una disfunción, o sea, no están funcionando bien, no se mueven bien, nos pueden generar un dolor a distancia en otros sitios del cuerpo. Wow.
A ver, no estamos hablando entonces de que el riñón tenga una piedra, sino de que el riñón esté tensionado y no esté funcionando correctamente. Eso es la diferencia entre patología y disfunción, ¿no? Y disfunción, exacto. Vamos a decir que, o sea, una piedra no la tratamos nosotros, ¿vale? Pero bueno, si alguien ha sufrido un cólico por una piedra en el riñón, sabrá que el dolor es un dolor que se genera en la espalda, es un dolor muy fuerte, muy agudo, ¿vale? Pues si ese riñón no está funcionando bien, ¿vale? Sí que es verdad que puede ser que esté más predispuesto a tener una patología y no nos va a dar ese dolor tan intenso, pero sí que nos puede referir un dolor lumbar. O sea, y ahí es donde entras tú. Exacto. ¿Y cómo trabajas? ¿Y qué es el tratamiento visceral? O sea, ¿cómo trabajas las vísceras, que son los órganos, ¿no? O sea, el hígado, el riñón, el páncreas, ¿cómo lo trabajas desde fuera? Pues a ver, se trabajan las fascias, ¿vale? Tanto superficiales como profundas a nivel de la víscera, y tú lo que haces es intentar dar movilidad, intentas dar movilidad también a los ligamentos que la sostienen y intentas mejorar esa funcionalidad, esa movilidad que hay en la zona. O sea, es como dar un masaje a los órganos desde fuera, ¿no? Para mejorarles, algo así. Sí, por así decirlo. Sí. Y esto tú lo combinas, claro, cuando alguien te viene con un dolor de lumbar, ¿no? ¿Cómo sabes que es un dolor del músculo, dolor crónico, un dolor agudo, o que es un dolor de la víscera que se está reflejando, por ejemplo, del riñón? ¿Cómo lo diferencias? Vale, pues a ver, aquí es súper importante hacer diagnóstico, ¿vale? Que hay gente que llega y ya es como que por la puerta se está quitando la camiseta y se está tumbando en la camilla, pero tenemos que hacer preguntas y tenemos que ver cómo ha empezado el dolor, cuándo duele. Hay que ver si hay movimientos que acentúan ese dolor y lo aumentan o no, si hay posiciones, si hay momentos del día en los que moleste más. Entonces, pues al final es hacer preguntas, es ver qué está sintiendo ese paciente y diferenciar un poquito. ¿Y hay algún, no sé si nos puedes compartir algún ejemplo de algún paciente, ¿no? Sin nombres ni apellidos, ¿no? Pero ejemplos de pacientes que han combinado pues ese tratamiento a lo mejor tuyo de cambio de hábitos para mejorar ese dolor crónico, ese tratamiento visceral, ese movimiento, y han mejorado. O sea, cuéntanos casos de éxito, por favor, que queremos hablar en positivo y quedarnos con buen sabor de boca. Pues a ver, mira, ahora que estábamos hablando del riñón, ¿vale? Sí que es cierto que tuve una paciente que venía con un dolor en la zona lumbar muy fuerte, ¿vale? En zona lumbar que también sentía dolor en la ingle, y hablando con ella había estado un mes con infecciones de orina recurrentes, ¿vale? Entonces había probado en otros lugares sin resultado, ¿no? Pues mejoraba un poquito, zona lumbar y volvía otra vez. Y nada, y haciéndole un tratamiento visceral de su riñón derecho, pues prácticamente con una sesión estuvo genial. Con una sesión y con ciertos cambios, pues una buena hidratación, ¿vale? Una detoxificación también. Pero, bueno, esto es algo que suelo decir yo que es algo un poco mágico. Una persona generalmente con una sesión no está perfecta. Pero sí que tienes a lo mejor pacientes que te han hecho caso y que tienen esa paciencia y que poquito a poco han mejorado hábitos y que el dolor ha ido mejorando y ha ido desapareciendo. Sí, de hecho, algo muy común es un dolor inespecífico en la zona de la espalda, ¿vale? Entre zona dorsal, zona lumbar. Y sí que es cierto que suele ser un dolor muy emocional, ¿vale? Y muy ligado a hábitos. Y sí que tengo pacientes que me han hecho caso, han cambiado de alimentación, han cambiado rutinas, han comenzado a hacer deporte, han bajado carga emocional, muy importante. Y bueno, súper bien.
Cuando yo te he presentado, Marta, he dicho, ella es integrativa, ¿no? Tiene un enfoque integrativo. ¿Qué significa eso exactamente? Porque ahora cada vez estamos descubriendo que hay más terapeutas como tú, ¿no? Que tenéis un enfoque 360 y que incluís a lo mejor otras disciplinas. Pero, ¿qué significa ser integrativo? ¿Que sabes un poco de todo? ¿Que miras con unas gafas mucho más amplias un dolor y que pueda estar afectado por otros hábitos, ¿no? Que a lo mejor no te pregunta un médico más tradicional? ¿Qué significa exactamente? A ver, digamos que integrativo significa que miras, como bien has dicho, con unas gafas mucho más amplias. Eres consciente de que el cuerpo no son compartimentos estancos, o sea, no es que te duela aquí y trates aquí y ya vayas a estar bien, porque no es que el problema venga de aquí única y exclusivamente, o sea, puede venir de más lugares. Entonces, lo que hay que hacer es saber un poco cómo funciona el cuerpo a nivel general, saber qué estructuras pueden estar dañando a otras estructuras. Y luego, de todas formas, sí que consiste en saber un poquito de todo, que de hecho aquí cuanto más sabes, te das cuenta de que menos sabes, o sea, más te queda por saber. Y bueno, y también es importante que, aunque sepas un poco de todo, siempre tienes que saber cuándo derivar, saber hasta dónde llegas y saber darle paso a otro profesional y trabajar con él de una mano, manera ¿no? complementada, exacto. Bueno, pues aquí sabes que todos los profesionales que pasáis por este podcast también sois fuente de inspiración para las personas que nos están viendo o escuchando, y yo siempre pregunto sobre vuestros hábitos saludables, así que a mí me gustaría que nos contaras y compartieras con nuestros seguidores cuáles son tus 3 hábitos saludables, o sea, de los que no te fallan, que llevas ya años instaurando y que son tus 3 imprescindibles. Vale, pues a ver, ya he dicho antes que era complicado, solo 3, pero vamos a decir que mis 3 hábitos saludables, uno de ellos es la alimentación, o sea, eso no quiere decir que yo coma perfecto ni que haga ninguna dieta en concreto, pero sí que es cierto, o sea, yo como lo que quiero, pero sí que lo hago de... O sea, intento no comer procesados o no comer procesados a diario, que a todo el mundo nos gusta una galleta de vez en cuando, ¿no? Y cuidarme. Luego, otro de ellos sería el deporte. O sea, siempre, bueno, el deporte, movimiento, siempre moverme. Pues hay días que caminar, hay días que pilates. Soy profe de pilates también. Hay días que ejercicio de fuerza. Y luego, el más importante realmente, diría yo, es saber escucharte. O sea, saber escuchar a tu cuerpo, saber cómo estás, saber cómo te está yendo la digestión, saber cuándo estás muy estresado, cuándo tienes que parar, cuándo tienes que apretar. Sobre todo, saber escucharte. Claro, yo creo que además eso está muy relacionado con la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿no? Porque como hemos hablado del estrés y que afecta tanto al dolor crónico, te quería preguntar qué haces tú cuando notas que estás cargadita, ¿no? Que ya tienes ahí como nerviosa, que ya no gestionas igual, ¿no? Y que tiene que ver también mucho con escucharte, ¿no? ¿Qué haces cuando estás muy estresada, Marta? A ver, pues yo cuando estoy muy estresada, lo primero que hago es parar, mirar y intento priorizar qué es lo que de verdad es importante, qué es lo que merece la pena. Intento delegar también cosas que no son tan importantes o cosas que no hace falta que las haga yo y no tenga el por qué llevar esa sobrecarga de hacerlo yo. Y luego, aparte de eso, también suelo dar como una vuelta en mi agenda, en mis sobrecargas emocionales, que son muy importantes también, como hemos hablado, y me intento sostener con la gente a la que quiero también. Qué bueno, sostenerte con la gente a la que quieres. Al final el amor, ¿no? Siempre es la respuesta. Exacto. Como suelen decir. Bien, pues aquí también nuestros seguidores son protas, así que siempre les decimos que nos manden preguntas que quieran hacer sobre los temas que vamos a tratar, y tenemos 2, hemos elegido 2 preguntas que te hacen, Marta. Mira, tenemos a Pedro, de 43 años, que dice: llevo meses con dolor de cuello y en las lumbares. Me han dicho que es postural. Hago estiramientos y vuelvo a lo mismo. O sea que no mejora. ¿Qué podría hacer? ¿Qué le recomendarías a Pedro? A ver, en este caso, digamos que la postura, más que un origen, sería una consecuencia, ¿vale? Nosotros cambiamos posturalmente en función de las lesiones que tenemos o dolores que tenemos. Entonces,
pues sí que es cierto que con estiramientos no va a mejorar, ¿vale? Se tendría que cambiar lo que está generando una tensión en su cuerpo. Y bueno, pues es un poco difícil el diagnosticar a alguien así, ¿no? Claro. Yo siempre digo que por teléfono no podemos hacer nada, pero sobre todo, ya que hemos estado hablando de ello, pues yo intentaría darle una vuelta, ver qué hábitos tiene, ver si es una persona sedentaria, si es una persona que se mueve, ver su trabajo también, si está en movimiento, si está parado, ver cómo come, ver cómo duerme, cómo descansa. Mira, como vamos a dejar tus redes sociales, pues Pedro, puedes directamente escribir a Marta y así le haces seguimiento. Bien, tenemos a Alicia, de 51 años, la segunda, que nos dice: tengo digestiones pesadas e hinchazón y también dolor de espalda. ¿Puede estar relacionado? Sí, esto tal y como hemos hablado también del sistema visceral, ¿vale? Directamente, si tenemos los órganos digestivos irritados, ¿vale?, o sobrecargados, sí que nos pueden estar generando dolor a nivel de la espalda. Entonces, está muy relacionado. ¿Qué habría que hacer? Pues habría que echarle un ojo a ese sistema digestivo, habría que ver también cómo está el sistema inmune en cuanto a si hay inflamación, si no hay inflamación, si el sistema nervioso está sensibilizado o no, y darle una vuelta un poco a todo, porque hay un tratamiento que sea únicamente manual y enfocado a la musculatura no nos va a solucionar. Nos pondría un parche, pero volveríamos a estar mal. Pues Marta Loy, un placer aprender a tu lado, aprender contigo, porque hemos aprendido un montón de cosas en este capítulo dedicado al dolor crónico, que tanta falta nos hace, sobre todo saber, escuchar a nuestro cuerpo, la paciencia. Yo me quedo sobre todo con la paciencia de la que has hablado, que creo que es fundamental para este y muchos otros temas en nuestra vida. Marta, muchas gracias. Y a vosotros, pues ya sabéis que nos podéis mandar las preguntas que queráis, porque también sois parte protagonista de este video podcast Saludables, de los temas que queráis también tratar, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.